Hola, buenas tardes a todos. Estamos en una nueva clase de A Vivir con Salud y Movimiento, acompañados por Ana María Salomón. Así que cuando quieras comenzar, Ani. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias, Claudia. Un gusto estar acá nuevamente. Igualmente. Buenas tardes a todos. Vamos a dar unos segundos para ver si ingresa alguien más. Y si no, ya los voy saludando a los presentes. Un gusto de estar con ustedes nuevamente. Una semana más, un encuentro más, y espero ser de ayuda o por lo menos colaborar con alguna de los temas que vamos a hablar hoy. El tema de hoy va a estar dirigido un poquito a lo que tiene que ver el clima, la estación del año, los meses de verano, ¿sí? Llegando a estas épocas estivales, llega el calor, y con el calor llega el tema de la alimentación y la conservación y la manipulación adecuada para que no tengamos inconvenientes al momento de consumirlas. Y ustedes me dirán de qué está hablando esta mujer. Bueno, vamos a compartir pantalla y ahí se van a dar cuenta un poquito de que el tema de hoy es la alimentación segura, ¿sí? Nosotros tenemos que... Buenas tardes, Ana María. ¡Hola! ¿Cómo estás, Ricky? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿cómo estás Bueno, me tú? alegro. Acá estamos, Bueno, iniciando una nueva charla y que espero sea de su interés. como todas. Acá está Adela también. ¿Cómo estás, Adela? Y tenemos también otros participantes. Bueno, ¿qué tal, Adela? ¿Cómo estás? Bueno, volviendo entonces a retomar con el tema de hoy, vamos a hablar sobre alimentación segura y la importancia que esto tiene en la prevención de enfermedades. Para lo cual les voy a contar un poquito que en esta época del año comienzan distintas reuniones, distintos festejos, despedidas, saludos, paseos, la gente va y viene, lleva comida a distintas casas y familias, prepara muchas más comidas en su casa, en forma casera. Y bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que este tipo de manipulación de alimentos, de traslado, de preparación, de conservación, tiene que ser seguro, porque si no fuese seguro, podemos llegar a tener algún tipo de enfermedades. Y acá está uno de los temas más relevantes cuando hablamos de enfermedades. Hablamos de las enfermedades transmitidas por alimentos, enfermedades que provocan intoxicación por alimentos cuando se comió o se bebió un alimento que contenía algún germen nocivo o germen patógeno o germen productor de algún tipo de enfermedad. Y ojo con esto, porque vamos a ir viendo a lo largo de las charlas de hoy que tenemos muchas formas inconscientes de tener estas patologías debido al consumo de alimentos que fueron manipulados en forma inadecuada. Vamos a contarles un poco entonces, que ustedes recuerdan, visto la semana pasada, cuando hablábamos del sistema inmunitario y del agregado de ciertas bacterias en alimentos que son protectoras intestinales. Este sistema inmunitario, que trabaja adecuadamente, puede combatir algunos gérmenes que ingresan con los alimentos, pero a veces el sistema inmunitario está debilitado y entonces es ahí que se produce una intoxicación por alimentos que también se llaman ETA y que quiere decir enfermedades transmitidas por alimentos.
Es decir, que una persona por comer se puede enfermar. Y entonces vamos a ver algunas características de estas enfermedades. Sabemos entonces que las vamos a llamar enfermedades transmitidas por alimentos. Antiguamente se le decía intoxicaciones alimentarias. En realidad es lo mismo, nada más que con un nombre más genérico ahora. Entonces, para saber eso, tenemos que pensar un poco que todos los alimentos que comemos, tanto los crudos como los cocidos, no son estériles, no están esterilizados como si fuera un elemento farmacéutico. Siempre contienen algún tipo de microorganismos. Los microorganismos son justamente esto, seres vivos invisibles al ojo humano. Hay personas que no pueden contactarse, perdón Claudia, si estás acá, me están diciendo que no pueden conectarse a nuestro servicio, comprueben la conexión y el código de error es 104114. No sé si nosotros podemos reparar algo, están intentando ingresar al Zoom y no se puede. Bueno, lo dejo para que lo veas si podés, si no, no te preocupes. Estos microorganismos, que son invisibles al ojo humano, están presentes en casi todos los alimentos que consumimos. Lo que pasa es que no todos los microorganismos producen enfermedades. Y eso es muy importante, lo tenemos que tener muy claro, porque si yo tomo el microscopio, como está esta imagen acá abajo a la izquierda, me voy a encontrar con microorganismos en mi plato de comida, e incluso hasta en el plato que todavía no recibió comida. Y eso no quiere decir que yo esté predispuesta a padecer una enfermedad por los alimentos. Porque hay microorganismos buenos o microorganismos inocuos que están presentes en la elaboración de los alimentos, que se utilizan mucho para la elaboración de los alimentos, incluso para la fabricación de ciertos fármacos o de ciertas medicinas, y que ayudan a la digestión y absorción de alimentos en el intestino. De esto hablamos la semana pasada cuando hablábamos de los probióticos. Acá tenemos el ejemplo clásico, el más común de todos, que es el probiótico que contienen los yogures. Todos los yogures contienen bacterias. Todos los yogures contienen microorganismos. Pero habíamos dicho que esos microorganismos son los mismos que tiene la flora intestinal normal de nuestro intestino, y son los que tenemos que agregar con estos alimentos para que se reproduzcan y se mantengan en crecimiento y en desarrollo en forma importante, porque son una de las primeras barreras inmunitarias. Pero también tenemos microorganismos malos, microorganismos que sí pueden traer algún trastorno al alimento. Le provocan alteración en el sabor, en el olor y en el aspecto. Sobre todo cuando uno de repente deja una preparación fuera de la heladera y se la olvidó para el día siguiente y la preparación estaba cruda, van a observar que al otro día el olor de esa carne, por ejemplo, es repugnante, no se puede consumir. Y así nos puede pasar con ciertas frutas, con ciertas verduras, incluso con panes, galletitas o alguna preparación que hayamos hecho y guardamos pensando que la íbamos a comer al día siguiente, después nos olvidamos, e incluso estando en la heladera, ya el producto está descompuesto porque fue atacado por estos microorganismos. Pero así todo, estos microorganismos tampoco van a producir enfermedad. ¿Y saben por qué? Gran pregunta, ¿no? Porque estos microorganismos le dan un aspecto tan repugnante al alimento que nadie lo va a comer. Por el olor o por el sabor. Nadie lo va a comer. Entonces, ese alimento nunca va a llegar al plato de ninguno de nosotros. Porque estas bacterias, si bien no son productoras de enfermedad, son productoras de mal olor y de mal sabor. Así que nadie va a comer nada con estas bacterias, por lo tanto, seguimos bien y en un estado de salud. No van a producir enfermedades porque ni siquiera las vamos a consumir. Pero hay un grupo que se llaman peligrosos. Bacterias, algunos virus, algunas esporas, algunos hongos.
estos sí causan enfermedades y a veces pueden provocar la muerte. Y lo que es peor, estos no dan mal olor y no dan mal sabor y no deterioran el aspecto del alimento. Por eso los vamos a comer confiados y resulta que estos alimentos sí estaban contaminados por estos productos. ¿Cuáles son? Las bacterias, principalmente la salmonela, la tienen que haber escuchado muchísimo porque es una de las causas de contaminación alimentaria más común. La Escherichia coli, la Shigella, cuando hablamos de bacterias. Si hablamos de virus, un virus puede ser la hepatitis A, el virus de la hepatitis A. Tampoco lo vamos a ver en la preparación, ni en el alimento. Y si hablamos de parásitos, estamos hablando de la triquinela, por ejemplo, aunque hay otros también, los quistes hidatídicos, productos de ciertas comidas, de ciertas carnes, que no han sido procesadas correctamente en el organismo sanitario que las tiene que revisar, y así es como llegan al plato y a la cocción, y estos parásitos se mantienen vivos, aunque se haya cocinado la carne, los quistes hidatídicos, por ejemplo, en la carne de cerdo, y en definitiva provocan enfermedad más tarde, porque uno consumió estos microorganismos que no se ven a simple vista y que a la preparación no le provocaron ningún tipo de alteración. Hay chicas que están en la sala de espera, Claudia. Me aparece acá el mensaje. Y acá tenemos un ejemplo, la salmonela, arriba a la izquierda, la Escherichia coli, arriba a la derecha, el Clostridium perfringens. Fíjese que este Clostridium es una palabra medio complicada, pero significa, tiene mucho que ver con el botulismo, mucho que ver. Y acá tenemos al lado la variante justamente del botulismo. Todos son microorganismos, no se ven, no le traen alteración al alimento ni a la preparación, no le cambia el sabor a las comidas, no le cambia el olor o el aroma agradable a las comidas, por lo tanto las consumimos y no sabemos que estaban contaminadas. Por eso quiero hacer hincapié a todos los que están ahora escuchando que es muy importante manipular los alimentos cuando se preparan para evitar este tipo de enfermedades que puede venir en alguno de los platos. Porque a lo mejor tenemos suerte, y ninguna de estas bacterias está en el plato de comida que estamos consumiendo. Pero si llega a estar y no hicimos el proceso de preparación adecuada, la vamos a consumir y vamos a tener enfermedades. Hay chicas en sala de espera, Claudia. Acá me están escribiendo mensajes. Carolina. Vamos entonces a cómo crecen los organismos, o mejor dicho, los microorganismos. Los microorganismos se multiplican muy rápidamente cuando tienen el medio adecuado. ¿Y qué necesitan para multiplicarse rápidamente? Acá tienen un ejemplo de cómo se multiplican y se van dividiendo. Y a la izquierda tienen los elementos que necesita uno de estos microorganismos patógenos para comenzar a proliferar y comenzar a atacar el alimento y a crecer. ¿Qué necesitan? Primero comida, perfecto, la comida, los nutrientes se lo va a dar la preparación donde está. La carne, la verdura, la fruta, la salsa, lo que hayan preparado. Necesitan agua, porque tienen que estar en un medio hídrico. Siempre, cualquier alimento que nombré, fresco, siempre tiene agua. Los alimentos no perecederos, o sea, los alimentos secos, son los que tienen casi nada de contenido de agua. Estoy hablando de arroz, por ejemplo, ¿sí? De azúcar. Después necesitan tiempo. Tiempo es poco, 24 horas, 48 horas, 36 horas. Es suficiente para empezar a multiplicarse. A veces en 6 horas, teniendo agua, comida y una temperatura adecuada, cierto calorcito, se reproducen en forma irrefrenable. Y esto hay que pararlo. Por eso volvemos a decir que necesitamos hacer un buen control de la manipulación
de las comidas. O sea que, ¿podemos hacer algo? Sí. Claro que sí. Lo que tenemos que hacer es impedir la proliferación de los microorganismos. Impedir que estos microorganismos se reproduzcan. Y entonces así vamos a lograr que no se produzca una ETA. ¿Qué era la ETA? Enfermedades transmitidas por los alimentos. Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Vamos a imaginarnos que por cada llave que hay acá en esta ilustración es un consejo, es una técnica. Pero yo más que consejo y técnica, yo diría que es algo que hay que hacer, porque un consejo uno puede decir lo tomo o lo dejo. Acá quiero que quede claro que hay que cumplir con estas 5 claves para lograr lo que se llama inocuidad alimentaria. ¿Qué es la inocuidad alimentaria? Es que un alimento sea inocuo, es decir, que no sea capaz de producir enfermedad al haber consumido, ¿sí? Eso quiere decir que ciertas claves, que son 5, por eso están esas llaves ahí, son las 5 llaves, hay 6 me parece, nos van a dar la posibilidad de que el alimento que vamos a comer sea seguro y que no nos produzca alguna enfermedad si es que alguna de estas bacterias estaba. Porque el tema es que a veces las bacterias pueden no estar, las patógenas. Si no están, no pasa nada. Cuando mucho tendremos un dolor de panza o un dolor de estómago si es que no cumplimos con estas técnicas que nos está pidiendo la OMS. Esto no es invento nuestro. Esto viene de la Organización Mundial de la Salud, quien dictamina que la situación de enfermedades transmitidas por alimentos en el mundo es muy grande. Hay mucha frecuencia de enfermedades transmitidas por alimentos. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas y cada uno toma sus medidas y precauciones en su casa. Vamos a ver la primer clave. La primer clave de todo esto es la higiene y limpieza. Higiene y limpieza arranca con el lavado de manos. Siempre que voy a cocinar y preparar algo, aunque no lo cocine, aunque solo sea armar una ensalada, ¿sí? Me debo lavar las manos. Y luego recién comenzar la preparación. Pero no me voy a lavar las manos siempre en el caso en que empecé con la preparación. Me voy a lavar las manos si durante la preparación necesité ir al baño. Nuevamente me lavo las manos y sigo con la preparación. Y me voy a lavar las manos igual antes de sentarme a comer. La clásica recomendación de todas las mamás cuando éramos chicos y nos sentábamos a la mesa, nos llamaban a comer y nos decían a lavarse las manos. Primero, a lavarse las manos. Bueno, esta costumbre no tiene que perderse. Esta costumbre es esencial. Y también es esencial lavarse las manos cuando estamos con alimentos, siempre que estornudamos, utilizamos un pañuelo o nos sonamos la nariz. Porque de esta manera estamos también nosotros transmitiendo algún tipo de microorganismo sin querer a la preparación que estábamos haciendo. Las manos, las uñas son tremendos transmisores de bacterias. Y a veces las llevamos a las preparaciones que estamos haciendo sin darnos cuenta. Hay que lavarse las manos cuando estuvimos cerca del tachito de la basura, o tiramos papeles, o estuvimos atando la bolsa. Hay que lavarse las manos si en casa tenemos bebés, si soy la abuela que me dejaron algún nietito a cargo, y es un bebé chiquito que hay que cambiarle pañales, le cambié el pañal, me lavo las manos. Porque, fíjense ustedes, no hace falta ser madre, con ser abuela alcanza y sobra. Cambian al bebé, no se lavan las manos. Y después van y le preparan un biberón, una mamadera. En toda esa manipulación llevaron y trajeron bacterias de todo tipo. Tenemos que rezar que no haya sido alguna de estas patógenas. Por eso el lavado de manos también antes y después de cambiar pañales, de jugar con las mascotas. Estamos jugando con nuestro perrito que adoramos, a nuestro gatito. Perfecto. Y ahora voy a preparar la merienda. Me lavo las manos. Y no toco más a la mascota hasta terminar de hacer la preparación alimentaria que iba a hacer. Digo merienda, puede ser cena, puede ser almuerzo,
cualquier preparación o simplemente hacer un bizcochuelo, ¿sí? Y también hay que lavarse las manos cuando estuve trabajando con alimentos crudos y después trabajé con alimentos cocidos. Por ejemplo, voy a hacer una ensalada y después voy a cocinar unos churrasquitos. Pónganle que voy a hacer unos churrasquitos de pollo. Preparo la ensalada, la corto el tomate, la lechuga, la lavé, pero yo estoy tocando con las manos las verduritas crudas. Y después voy a agarrar los churrasquitos y a lo mejor, porque soy muy canchera y tengo rapidez, no los pincho con el tenedor, los agarro con la mano y los voy colocando en la asadera o en la sartén o en la bifera donde vaya a cocinar. O lo que es peor, tengo en la misma tabla, me puse a cortar un poco de tomates y después dejé la carne que estoy ahí poniéndole pimienta y algún condimento cruda al lado de la verdura que estaba cruda también, y ahí se viene una mezcla de microorganismos impresionante que nuevamente tenemos que rezar para que ninguno de los que está ahí haya sido alguno de los patógenos que hablé antes, ¿sí? También hay que lavarse las manos cuando se fuma. Lo ideal es que no se fume, ¿sí? Vamos a decir lo que está, acá estamos en hábitos y vida saludable. Nadie va a tener una vida saludable si fuma. Si quiere fumar, que lo haga, pero acá tenemos que decir que no hay que fumar. Pero si fuma, entonces sí le tengo que decir nuevamente que se lave las manos. Porque en ese cigarrillo se mezcla nuevamente un montón de microorganismos que van desde los dedos de las manos nuevamente a la comida. Así que fíjense cómo uno sin querer distribuye, lleva y trae microorganismos por toda la mesada, por toda la cocina, por toda la mesa, por toda la casa, ¿sí? El lavado de manos tampoco se hace así nomás. Lleva una técnica. Dentro de la técnica, lo que más me interesa es la duración de esta técnica. Se deben lavar los dedos entre medio de cada uno, se deben lavar las uñas restregándolas sobre la palma de la mano, se debe lavar el dorso y las palmas de la mano completamente. Tienen que hacer abundante espuma y enjuagar abundantemente, y cuando vamos a cerrar la canilla o el grifo, vamos a usar el papel descartable que tengamos a mano, excepto que estemos en nuestra casa y ya tengamos desinfectadas nuestras canillas. Pero si estamos en un lugar público, con la misma papel con el que nos secamos las manos, cerramos la canilla y así como está lo tiramos, lo descartamos. Recuerden que ese papel secó nuestras manos, que si bien estaban lavadas, no sabemos si estaban totalmente desinfectadas. Y así es como tenemos manos perfectamente lavadas y limpias. Y con este detalle vamos a seguir lavando y desinfectando todas las superficies y todos los equipos y todos los utensilios que usamos para preparar nuestras comidas. Empezamos por lavar las mesadas. Primero se lavan y después se desinfectan. Lavar es quitar lo sucio. Para quitar lo sucio, uso jabón, uso detergente, uso algo que emulsione. Y si puedo usar agua caliente, mejor, porque sale todo mucho más rápido. Y después, un trapito, una servilleta limpia, un papel, una servilleta de papel, con agua y alcohol diluido o alcohol puro, se limpia y de esa manera desinfecté todo. Y así tendría que desinfectar el equipo, si voy a usar una batidora, el batidor o la rosca que toca la comida, si voy a usar cubiertos, los cubiertos también. Todo esto tiene que ser en forma sistemática. Acá tienen un temita siempre en discusión con los equipos de salud, que es, ¿uso guantes o no uso guantes? ¿Ustedes qué opinan? ¿Puedo escuchar alguna opinión?
Desmuteate, Ricky, estás muteado, no se te escucha. Que nosotros no somos cirujanos. Quiere Claro. decir que si yo me la ve siguiendo todas esas instrucciones que diste previamente, yo creo que estoy lo suficientemente higienizado como para poder manejar todo tipo de alimentos. Excelente, Ricky. Perfecto. No es necesario estar con guantes. Tenemos todos, hicimos esta técnica, seguimos con esta técnica. Eso sí, recuerden que si van a usar guantes, esos guantes tienen que quedar ahí nada más, porque ese es el problema del guante. Después se empieza a caminar por toda la cocina. Uno termina agarrando la manija de la heladera, saca otros elementos de la heladera que no estaban desinfectados, los lleva, los trae. Es peor. Pierde uno el control de la limpieza. Manos limpias es lo más práctico y lo más seguro. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos vamos a dar cuenta cuando hemos tocado algún alimento o algo, como mayonesa o manteca, y ahí nos vamos a ir a lavar automáticamente. Ya va a ser instintivo, ¿sí? Por eso, muy bien, Ricky, el guante en la cocina diaria es innecesario. Ya dijimos que la limpieza era eso, todas las operaciones que se hacen para eliminar la tierra, el polvillo, los restos de otros alimentos, otras materias, hay elementos para usar de todo tipo, pero eso es la limpieza, detergente, agua, jabón y a limpiar. La desinfección es cuando yo quiero ya eliminar los microorganismos que pudieron haber quedado. Entonces ahí uso desinfectantes, que sería en este caso diluir el alcohol tranquilamente, y un desinfectante mucho más común en la cocina es la lavandina, ¿sí? 4 o 5 gotas de lavandina en 1 litro de agua alcanza y sobra para rociar todos los elementos y desinfectar. Y acá desinfectamos todo, las tablas que usamos para picar la carne o las verduras, los elementos, el cuchillo, el tenedor, la cuchara, las fuentes, bandejas, ollas, ahí sacamos con este rociado, que ya estaban limpios, ahora los desinfectamos, o como también se usa mucho decir sanitizar, que no se usa, no es para nosotros importante el término, sino el hecho de lo que tenemos que hacer. La clave 2, la primera dijimos que era la limpieza y les conté todo. La clave 2 es el agua. El agua tiene que ser agua potable. El agua tiene que ser agua segura. Y si no es agua segura, la sanitizamos. Entonces nosotros mismos volvemos a agregarle las gotitas de lavandina para que el agua se pueda utilizar en forma segura. Y después asegurarnos que las materias primas, que son los alimentos que vamos a usar, sean de buena calidad, o por lo menos que sean seguros. Seguros quiere decir que hayan respetado la cadena de frío, ¿sí? Seguro quiere decir que haya sido seleccionado dentro de alimentos que no están marchitos, que no tienen mal olor, que no están demasiado maduros. Seguros es decir que hayan sido descongelados correctamente, que ahora vamos a hablar un poquito de todo eso. Y entonces, alimento seguro, lavado con agua segura, nos aseguramos justamente de que este tema de los microorganismos hayan sido eliminados, por lo menos en el muy gran porcentaje. Otra cosa que tenemos que tener seguros con los alimentos son las compras de alimentos. Tener cuidado con todo lo que vamos a comprar, porque en los frescos ya lo dijimos, maduros, marchitos, feos, estropeados, mal olor, lo vemos. Y en los que están, los que son secos, en los que vienen ya envasados, hay que revisar todo. Los que vienen enlatados, los que vienen secos y los que vienen empaquetados. Y hay que revisar, no es cuestión de mirar solamente la fecha de vencimiento. Hay que mirar los envases, que no estén abollados, que no estén hinchados, que se vean los productos secos, que no tengan algún elemento como algún polvillo o alguna telaraña muy finita que determina que ha habido algún parásito caminando por ahí. Que el empaquetado esté entero, esté sano. Ningún producto medio ahí roto, o algunas veces lo he visto en algunos supermercados, envuelven paquetes que se han fisurado, por ejemplo, fideos o harina o arroz, y los venden más baratos, y le ponen oferta, y ponen 2 por 1. Ojo con esos paquetes, que el envase ha sido
alterado, ¿eh? Obviamente que fue por errores justamente de almacenamiento, de estibado, de traslado, no es que hay alguien rompiendo ahí los paquetes para traernos problemas, es simplemente errores en la manipulación de las mercaderías. Bueno, lo tenemos que mirar, y por supuesto mirar las fechas de vencimiento. Y después mirar las frutas y verduras con el mismo detalle que acabo de contarles, ¿sí? Una vez que tenemos ya estas compras de alimentos y de agua segura, vamos a mirar un poquito aquellos que tienen necesidad de frío. Los que están en las góndolas de refrigeración. Si está todo bien, la fecha de vencimiento está bien, el frío es el adecuado, nos acercamos a las góndolas y sentimos que hay una temperatura baja importante, bien, lo retiramos. Pero tratamos de llegar a nuestro domicilio no más de una hora de que retiré ese producto de la refrigeración de la góndola hasta que llega a la heladera de mi casa. Porque esas son las temperaturas que bajan y que pueden ser las que les había contado antes, que a los microorganismos las temperaturas de calorcito les viene bárbaro, ¿sí? Para empezar a reproducirse. La tercer clave es lo que les dije antes, separar los alimentos crudos de los cocidos. Hay que separar las carnes, tanto las rojas como las carnes blancas, como el pescado. Todo lo que esté crudo tiene que estar bien separado en la heladera de todos los demás. Y no digo solo de los cocidos, sino de cualquier otro elemento que esté en la heladera envasado. Por ejemplo, un yogur. Que no esté el yogur tocando de alguna manera, accidentalmente, un corte de carne crudo. Porque se puede transmitir ahí, en ese momento. Yo la carne luego la cocino y a lo mejor maté la bacteria patógena por el calor de la cocción, pero me quedó en la tapa del yogur. Y yo luego levanto la tapa del yogur y ahora me quedan las manos. Y de las manos resulta que estornudo y me pongo la mano en la boca y me la estoy ingiriendo la bacteria y no me di cuenta. Para nada. Por eso miren esta ilustración y miren los alimentos que hay y fíjense bien que tienen que estar muy separados los alimentos crudos de los cocidos, sobre todo las carnes. ¿Cómo? Con envases de vidrio, con fuentes bien cerradas, tapadas con papel film, en tuppers que tengan tapas herméticas, pero no tienen que estar al aire libre, adentro de la heladera, porque es muy posible que en algún momento se toquen, ¿sí? Entre sí. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta son las tablas para picar. Las tablas para picar, si yo estoy picando algo crudo, es para el crudo, y no voy a picar nada ahí arriba que sea cocido. Y no tiene que ver a lo mejor cocido, es carne, y después me puse a picar una zanahoria, por ejemplo, que a lo mejor la voy a comer cruda, ni siquiera la voy a cocinar. Entonces, para las empresas gastronómicas, ya tienen ellos toda una diferencia de colores con las tablas, y cada tabla de color sirve para picar un alimento determinado, las verdes. Eso nosotros no lo vamos a hacer porque en la cocina familiar no utilizamos una tabla de cada color para cada producto, usamos siempre la misma. ¿Qué vamos a hacer? Primero, no usar de madera. Las de madera son las más peligrosas. Si igual nos empecinamos porque nos encanta nuestra antigua tabla de picar carne de madera y no la queremos descartar, entonces lo que tenemos que hacer es lavarla muy bien, cepillarla y luego sanitizarla con agua y lavandina en remojo un rato largo, por lo menos una hora, ¿sí? Normalmente son 15 minutos, pero podemos dejarla un poco más para más seguridad. Y ahí recién usamos la tabla de madera. ¿Por qué no hay que usar tabla de madera? Justamente por eso, porque en cada corte que uno hace en la tabla, se hace una ranura en la madera, que a veces es imperceptible, pero en esa ranura se metieron los microorganismos. Entonces, si no la cepillo bien, en esas ranuras que corté cuando corté la carne y corté parte de la madera, no los saco más los microorganismos. Esos microbios, si no los meto con cepillado y después agua y lavandina, no los saco más. Y van a estar listos para contaminar otro alimento que yo voy a poner en la tabla. Fíjense acá cómo están picando verduras por un lado, las carnes en otra tabla, ¿sí?
Generalmente las tablas plásticas o de melamina son muy buenas. Esto es lo que se llama contaminación cruzada. Mezclar y contaminar alimentos cuando utilizamos alimentos crudos o cocidos y cocidos en la misma tablita. Y por último tenemos la clave 4. La clave 4 es importantísimo. Los alimentos hay que cocinar. Los que van cocidos se tienen que cocinar bien. Sobre todo las hamburguesas, las carnes picadas y rellenos, los huevos, el pescado y las carnes rojas. Todos estos alimentos son grandes contaminantes de estos microorganismos patógenos. Entonces, ¿cómo nos aseguramos? Con una buena cocción. Una buena cocción mata la mayoría de estos microorganismos. Y esas carnes jugosas, que a más de uno le gusta, que corta el... ¿Ven? Acá tenemos un ejemplo. Esta carne roja que queda en el medio, ese rojo, lo podemos aceptar en una carne entera, no en una hamburguesa. En una hamburguesa está súper prohibido, porque la hamburguesa es una mezcla de relleno de carne, y ahí hicimos una mezcla de microorganismos, y si quedó roja en el medio, los microorganismos están ahí, por el propio amasado anterior. Entonces, en la carne esta, yo puedo decir que el microorganismo no entró a la carne, estaba en la parte externa. Como la parte externa está bien cocida, porque tuvo el contacto directo con el fuego más fuerte, podrían estar muertas la mayoría de las bacterias. Entonces, solamente si el jugo de la carne es claro o marroncito, ahí lo podemos aceptar. Si es rosado o rojizo, es muy peligroso. Cada uno hace lo que quiere luego, ¿sí? Una persona es adulta y dice, ahí me gusta que cuando corto la carne, la vaca haga mu, como que prácticamente la comen viva. Bueno, son gustos. Lo ideal es que eso no suceda. Entonces, cada vez que podamos recomendar, recomendemos que la carne esté cocida, ¿sí? Y todo lo que sea salsas, guisos y sopas, háganle un hervido. Ya con 70 grados de temperatura ya matamos prácticamente todo. En general el hervido del agua y de los líquidos es a 100 grados. Bueno, fíjense que de 70 a 100 ya matamos todo y nos quedamos tranquilos. Y después sí, lo frizamos, lo dejamos enfriar un poquito, luego lo pasamos a la heladera y después rápidamente se lleva al freezer si es que lo vamos a guardar. No podemos dejar enfriar cosas a temperatura ambiente durante mucho tiempo, porque estamos bajando temperaturas que puede ser grave. Ahora vamos a ver un cuadrito. Si voy a recalentar comida, la comida antes tenía que estar totalmente cocinada. Y luego la recaliento. Si no, la estoy cocinando en ese momento. Dejar comida precocida y luego darle un recalentado está mal, sigue estando precocida. Entonces, cocino los alimentos y después cuando los voy a recalentar, los recaliento bien, no a 60 grados, que pase los 70 y ahí nos quedamos tranquilos. La cocción bien adecuada va a ser la que va a eliminar a todos estos microorganismos que les llamábamos los peligrosos. Y por último, la temperatura. A esto voy con lo que les contaba recién. La temperatura de los alimentos tiene de 70 para arriba, perfecto, matamos todo. Y si tengo que guardar el frío, de 5 grados para abajo. Por eso el freezer es tan importante. Un buen freezer enfría a 18 grados bajo cero. Entonces, eso es fantástico. Yo cociné, enfrié adecuadamente y guardé, no se va a contaminar. La zona de peligro es por arriba de los 5 grados de temperatura y los 60 grados de temperatura. Cuando las comidas están tibias, esas comidas tibias a temperatura ambiente, es el caldo de cultivo para todas las bacterias que dijimos que eran las peligrosas. Entonces, si yo cociné alimentos y los voy a comer, no los puedo dejar a temperatura ambiente más de 1 hora. Si yo no los voy a comer en el momento, los dejo 10, 15 minutos que bajen la temperatura fuerte y los guardo en la heladera. Y si los voy a frizar, los dejo 10, 15 minutos, los coloco en las bolsas de freezer o en los envases para freezer y los llevo al freezer.
pero nunca los voy a dejar ahí a temperatura ambiente más de 1 hora y después decir, me voy a comer esta milanesita, porque me quedó acá, me la voy a comer hace 1 hora que está la milanesa o más ahí al lado de la cocina, en un platito muy correcto, muy lindo, pero lamentablemente lista para ser contaminada por cualquier bacteria, porque teníamos la temperatura ideal. Entonces, tengo que refrigerar muy rápidamente los alimentos cocidos y todos aquellos que, ya dije, necesitan frío. Cociné, dejo enfriar un poquito para que la heladera no explote de calor cuando le meto la preparación caliente, pero ¿qué es enfriar? 15 minutos y la guardo en la heladera o al freezer. Y si tengo productos que necesitan refrigeración, tienen que ir rápidamente a la heladera, siempre bajo grado mínimo 5 grados, siempre, siempre. Nunca hay que dejarlo, ya los dije, 1 hora lo máximo que puede ir un yogur o una leche de sachet desde el supermercado a la heladera de mi casa, no más de 1 hora. Y cuando voy a servir la comida, la voy a servir bien caliente, por arriba de 60. Porque entonces en el tiempo en que la persona conversa y charla, no se le empieza a enfriar la comida y come comida que está a una temperatura, por ejemplo, de 60 grados o menos 40, que es ideal para las bacterias, ¿sí? Acá tenemos un baño de María para mantener la comida caliente, eso quiere decir, no tibia, caliente. Los baños de María son muy, muy buenos cuando se cocina para grandes cantidades de personas para mantener las comidas calientes arriba de los 60 grados. Pero no por 100. Si los pongo a 100 las quemo todo. Hierve y quemo. Entonces, de 60, 70, 80 es la temperatura para el baño de María. Y por supuesto, si yo no voy a frizarlo, lo que preparé, y solo lo voy a guardar en la heladera, se guarda durante muy poco tiempo, porque la temperatura de la heladera de 5 grados es por 1 día, por 2 días. Después lo tengo que tirar, porque estoy jugando con fuego. Ahora, si yo lo frisé, es otra cosa. Pero si no la frisé, yo no puedo dejar un guisito de lenteja 4 o 5 días en la heladera, porque total está en la heladera, después en cualquier momento lo caliento y lo como de vuelta. No, eso es un error, ¿sí? Y la temperatura para descongelar los alimentos, ojo con esto, se saca el alimento del freezer el día anterior, no ese ratito que yo quiero comer, el día anterior, y lo pongo en la parte más baja de la heladera, y lo dejo ahí el día entero. Y recién al otro día voy a preparar, o voy a calentar, o voy a comer, o cocinar ese alimento desfrizado. No es lo mismo, saco el alimento del freezer y lo pongo arriba de la mesada, y lo dejo ahí hasta que se descongele, y después me como el churrasco. Pónganle a las 8 de la mañana, saqué el churrasco, lo dejé ahí al lado de la mesada, o al lado de la cocina, para que tranquilito se vaya descongelando solito, y al mediodía me lo como. Error, error. Porque en ese tiempo en que llegó a la temperatura ambiente y ustedes lo cocinaron, se contaminó con todo lo que había por ahí cerca. Y si la bacteria estaba dentro de la carne todavía congelada, porque nadie la mató antes, cuando lo descongelan, tiene todo ese tiempo para empezar a proliferar. Cuando ustedes vayan a cocinar el churrasco, el primer bocado de ese churrasco ya está contaminado y probablemente tengan una gastroenteritis o un problema importante. Entonces, siempre recuerden estas temperaturas. Para el frío, por abajo de 5 grados. Y para las comidas calientes, todo por arriba de 60. Todo por arriba de 60 grados. Nunca temperatura media, ¿sí? Es la única forma de asegurarnos que no tengamos este problema. Cocción, temperatura y manipulación es importantísimo, y por supuesto conservar los alimentos correctamente. Y para terminar, me quedan 5 minutos. Acuérdense que cuando cocinamos, sobre todo en familia, estamos cocinando y dando amor con la comida. Entonces, también es dar amor, prevenir enfermedades justamente de lo que estamos cocinando. Y quiero ver si les puedo pasar, y con esto me despido, chicos, porque el tiempo vuela. Quiero mostrarles lo resumido en un pequeño video de 3 minutos
todo lo que dijimos recién, preparado por la Organización Mundial de la Salud. Escuchemos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí. Muy bien. ¿Lo pudieron ver? ¿Se pudo escuchar? Perfecto, una Bueno. clase magistral. Gracias, Ricky. Si no nos cuidamos con todo esto, no aprendemos, es porque realmente tenemos en la cabeza, estamos contaminados. Porque está Bueno, perfecto. esperemos que no. Esperemos que no pase. Bueno, muy bien. Yo espero que les agradezco haya mucho. gustado. Muchas gracias Adiós. a tu colaboración y saludo a todas las chicas. Gracias, Ricky. Muchas Gracias para todos. Adiós, Muchas Adela. gracias. Chao, Un Hilda. gusto. Verónica. Buenas Carlos. tardes a todos, buen fin de semana. Bárbaro. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Chao, chao. Chao, chao.